Hola, hola. Se me ocurrió grabar este video. Quiero compartirles algo que en este momento está siendo pues muy de mi interés y pensé que quizá fuera un interés compartido, por lo menos con algunos o algunas. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con aprender a vivir y, y sobre todo, más bien hoy quiero hablar de lo que no es, de lo que no es vivir o de lo que es una forma de vivir sin vivir. ¿Y por qué me interesa? Porque imagínense vivir sin vivir, ¿no? Y a lo mejor lo podemos concebir como algo muy lejano a nosotros o como algo que pues no tiene nada que ver conmigo y quizás sí, porque son formas muy sutiles de no vivir. Bueno, sin más preámbulo, hay por lo menos tres que si las comparto es porque las he experimentado directamente. Una tiene que ver con sobrevivir, otra tiene que ver con vivir a medias y una tercera tiene que ver con vivir en una farsa. Bueno, vamos a hablar de sobrevivir. Sobrevivir no en un sentido de vivir con penurias, ¿no? No va por ahí. Es otra manera de hablar de sobrevivencia, pero en este caso yo me quiero referir a una manera de vivir en la que se evita la vida. ¿Cómo es esto? Bueno, pues evitar la vida es no comprometerse, ¿no? Es como si anduviéramos por ahí con el mínimo, ¿no? O sea, como si del 1 al 100 dijéramos, ay, pues normalmente doy lo menos que puedo, ¿no? Lo menos que puedo. Entonces, de esa manera no me arriesgo, de esa manera, pues sobre todo eso, ¿no? Entonces no me comprometo, no me arriesgo, no experimento, solo lo mínimo, digamos, me dedico a hacer lo necesario para poder respirar, tener suficiente salud, etcétera, ¿no? Pero limito considerablemente mis experiencias y de esa manera pues estoy sobreviviendo desde mi punto de vista porque estoy teniendo una no vida, ¿ok? Una segunda forma de no vivir o de, pues sí, de no estar viviendo tu vida es cuando se vive a medias. Desde mi punto de vista, vivir a medias tiene que ver con no estar en la vida, ¿sí? Es como no estar en el presente, sería otra manera de decirlo. Ya lo hemos escuchado mucho, que muchas veces solemos estar en el futuro o solemos estar en el pasado, entonces cuando estamos aquí o allá, pues no estamos en la vida realmente porque lo sabemos, el pasado ya pasó, el futuro es incierto, entonces, y además, no sé si coinciden, pero muchas veces mucho de lo que planeamos o de lo que fantaseamos sobre el futuro, pues no termina ocurriendo, la verdad. Entonces, y creo que eso es bastante frecuente, que no estemos aquí, que no estemos en nuestra realidad actual, que no estemos con todos nuestros recursos, sentidos y conexión posible aquí. Es decir, tenemos, como se ha dicho mucho, o una ansiedad que nos lleva a estar en un futuro, en una irrealidad, o una depresión que nos lleva a estar en un pasado de cosas que le seguimos dando vueltas en la cabeza y que no nos sirve de nada. O sea, hacerlo de ese modo no nos sirve de nada. Entonces, digo, no estoy diciendo con esto que no haya que ir al pasado, pero con un propósito muy claro. Para estar aquí, justamente es ir al pasado para que ya no sea un tema que nos impida estar aquí. Una tercera forma de no vivir, les decía que tiene que ver con vivir en una farsa, es decir, vivir por complacer a otros, vivir, que eso lo aprendemos en la infancia, ¿no? Empezamos por complacer a nuestros padres, vivir, digamos, en una actitud defensiva, por ejemplo, porque quizá vivimos experiencias difíciles en el pasado y eso nos convirtió en personas
que todo el tiempo, ¿no?, están preparándose como para un ataque, por ejemplo, o vivir en la victimización, o vivir, o sea, todo lo que nos pueden provocar las llamadas heridas de la infancia, y que nos llevan a vivir, digo, en una farsa, porque en realidad no estamos viviendo nuestra vida. Cuando estamos viviendo movidos por esas necesidades no resueltas, necesidades emocionales, entonces, pues, o sea, para saber cuál iba a ser nuestra vida, ¿no? O qué posibilidades podemos tener reales. Si lo que estamos haciendo o nos la pasamos de manera automática, repitiendo reacciones y patrones de comportamiento que en realidad solo tienen que ver con una defensa aprendida, con una máscara que nos pusimos desde hace mucho tiempo, ¿no?, que la seguimos usando. Pero bueno, esas son las 3 formas que les decía, he experimentado y que les quise compartir de cómo no vivir. Entonces, a lo mejor la pregunta aquí sería, ¿y qué hay que hacer para sí vivir?, ¿no? Lo voy a simplificar mucho porque se trata de un video, pero ante la elección de sobrevivir, pues ahí lo que necesitamos es compromiso. Obviamente no nos vamos a comprometer de la noche a la mañana ni solo por instrucción, pero trabajar en el compromiso, en el darnos cuenta que no estamos teniendo un compromiso, pero no con los demás, conmigo, ¿sí? Y cuando descubres que no estás haciendo ese compromiso contigo, yo creo que puede ser motivación suficiente para elegir comprometerte y de esa manera realmente vivir. Ante el escenario de vivir a medias, que les decía tiene que ver con o estás en el pasado, en el futuro o en ambos, pero no aquí, tiene que ver con, o una solución posible es cultivar la paz, trabajar en la paz. Es todo un camino, pero vamos, lo voy a simplificar. Y ante la opción de vivir en una farsa, o sea, esto de con máscaras, bla, 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 con protecciones, pues aquí la opción es aceptar, ¿saben? Aceptar tu realidad, aceptar tu historia, aceptar quién eres, aceptar que sí, que no, tal cual, ¿no? Y en resumen sería aceptar que eres un humano normal, común y corriente y que haces lo que puedes. Y eso te da la posibilidad de perdonar, de dejar ir y de entonces empezar a vivir, ¿ok? Pues eso es lo que les quería compartir. Ya estoy viendo que me eché 8 minutos, así que me despido en este momento y me encantó platicar con ustedes. Hasta pronto.